Bueno, hola, bienvenidos al Instituto Ferreira. Este es un momento muy especial para nosotros. Es la primera conferencia en homenaje al doctor Samuel Talesnik. Quiero agradecer a las autoridades que nos acompañan, muchas gracias, de la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Medicina, la doctora Beatriz Caputo de la Academia Nacional de Ciencias, muchas gracias. El doctor Cáceres, que además de orador es el vicerrector del UCBC, muchas gracias. A los familiares del doctor Samuel Talesnik, y agradecer con mucho entusiasmo al equipo del Instituto Ferreira que estuvo a cargo de la organización de este evento y que le han puesto tanto cariño. Este evento tiene como objetivo honrar el legado del doctor Talesnik. Está inspirado, la idea es inspirar a futuras generaciones de científicos y seguir sus pasos, promover la excelencia académica, la dedicación y el compromiso con la investigación. Hemos elegido este día, el 10 de abril, por ser el Día del Investigador Científico Argentino, en conmemoración a Bernardo Hussein, que fue galardonado en 1947, el año que se creó el Instituto Ferreira, como primer premio Nobel de Latinoamérica. En honor a él y al doctor Samuel Talesnik es que hacemos esta conferencia en este día. En esta primera conferencia, y buscando reconocer la trayectoria del doctor Talesnik y su legado, tenemos como primer orador al doctor Mario Perelló, ¿también pronunciado? Perelló, que lo va a presentar el doctor Alfredo Lorenzo. A continuación, el doctor Alfredo Cáceres, que fue becario del doctor Talesnik, nos brindará una reseña de su vida y legado. Gracias, doctor. Todos y todas, muchas gracias por estar aquí presente. Quiero agradecer muy especialmente a la familia del doctor Talesnik y a las autoridades y miembros del Instituto Ferreira por haberme considerado para este acto en homenaje a dos de las más destacadas figuras de la ciencia argentina: el doctor Bernardo Hussein, Premio Nobel de Fisiología y Medicina, fundador del CONICET, y al doctor Samuel Talesnik, que fuera durante casi 30 años director de este instituto. Felicito también a los miembros y autoridades del Instituto Ferreira por la creación e institución de esta conferencia que honra la memoria de Samuel. Mis palabras recordando a Samuel estarán desprovistas de toda formalidad, pero sí de mucha emoción y un enorme cariño. ¿Por qué? Porque Talesnik fue para mí mi maestro, mi guía durante mi carrera científica, mi fuente de inspiración, tanto en la ciencia como en la vida. Talesnik fue mi segundo padre, alguien muy, muy especial, por eso me siento muy, muy emocionado al tener que hacer esta vocación. Samuel se recibió de médico en 1946 y en sus inicios se dedicó a la gastroenterología. Fue esta disciplina de la medicina la que lo acercó a la hormona ACTH y esta a la endocrinología. El ACTH y la endocrinología lo acercaron al recientemente creado Instituto Mercedes y Martín Ferreira en el año 1947. El temprano fallecimiento del doctor Oscar Orías a los 50 años de edad en 1955, discípulo directo de Bernardo Hussein, y primer director del instituto, y también la renuncia de su sucesor, el doctor Enrique Moacir Pané, motivó que los padres fundadores de este instituto, los doctores Agustín Caegro, Severo Mochastegui y Calixto Núñez, tuvieran que elegir un nuevo director. En palabras de Agustín Caegro, la elección no fue fácil y en muchos aspectos angustiantes,
sobre todo porque había que reemplazar a un investigador consagrado como era Óscar Orías, que además era discípulo directo de Bernardo Husserl. Dice Cairo: los que decidíamos no éramos parientes, amigos, cofrades o correligionarios del candidato. No conocíamos su ideología, su religión, no teníamos con él ninguna atadura, no recibimos ninguna sugerencia. Y sigo citando textualmente: el elegido era joven. Y por favor escuchen lo que decía Cairo. El elegido era joven, solo se acercó al Instituto Ferreira porque quería investigar, al principio con ideas ajenas y luego con ideas propias. Era pobre, el instituto no le dio nada, y después, cuando se incorporó, un poquito, nada más que un poquito. Tengo que ponerme los lentes para... Cada vez se fue haciendo menos clínico y más investigador. Se entregó a ser full time, ad honorem. Fue una decisión espontánea, solemne y honestamente comprometida. Tenía pocos trabajos, pero muchos fueron realizados con empeño, honestidad, pasión, método, iniciativa personal, originalidad, imaginación, creatividad. En otras palabras, tenía vocación plena, actitud y entrega total. Esas fueron las razones por las que Samuel Talesnik, a los 41 años de edad, fue elegido director de este instituto. Como director de este instituto e investigador de CONICET, como científico, Samuel hizo contribuciones enormes a la endocrinología. A poco tiempo de asumir como director del Instituto Ferreira, y a principios de la década del 60 visitó el laboratorio de Samuel McCann en Texas. McCann era uno de los endocrinólogos más importantes del mundo, una eminencia en la endocrinología. En el laboratorio de McCann, Samuel hizo los trabajos pioneros que dieron lugar al descubrimiento de los factores liberadores de hormonas hipofisales, las hormonas de neutrófilo y glycine-hormone. Años más tarde, a mediados de la década del 70, yo ya trabajaba en el instituto. 3 científicos norteamericanos, Guillemin, Shally y Rosalind Jallow, fueron galardonados con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por el descubrimiento y caracterización molecular de esos factores liberadores de hormonas hipofisales, que Talesnik, fue el trabajo de Talesnik, lo de McCann había iniciado y había descubierto el primer factor. Fue un golpe muy duro para Samuel McCann saber que otros investigadores americanos y no él habían ganado el premio Nobel. McCann durante toda su vida había creído que él iba a ganar el premio Nobel de Medicina y Fisiología. Samuel McCann era un individuo que había publicado más de 600 trabajos en el área de endocrinología, considerado un padre de la endocrinología. Fue un golpe muy duro. Para Talesnik, cuando se enteró, simplemente fue otro día más de trabajo. Talesnik no solo hizo trabajos pioneros en el descubrimiento de estos factores, sino también que fue instrumental para el desarrollo del radioinmunensario en Argentina. Junto a Laura Caligari fueron los primeros en instrumentar esta tecnología en Argentina. Samuel envió a Laura al laboratorio Rosalind Jallow, que había ganado el premio Nobel por el RIA, para que aprendiera esa técnica. Esa técnica después fue ampliamente utilizada en Argentina en todos los trabajos de endocrinología. Trabajando en la regulación hormonal, Samuel fue uno de los pioneros en estudiar por primera vez el rol de estructuras extrahipotalámicas en el control de la secreción de hormonas hipofisales. Eso dio lugar a lo que hoy todo el mundo conoce como la neuroendocrinología. Los trabajos de Samuel en neuroendocrinología fueron realmente los primeros y por eso es considerado uno de los fundadores de esta rama de la endocrinología. Fue la neuroendocrinología la que acercó a Samuel a la área de las neurociencias, y en su visión del instituto fue lo que originó que se ampliara el campo de investigación del Instituto Ferreira, y así a través de Samuel pudo incorporar la neuroanatomía
con José de Olmos, la neurofisiología con Horacio Ferreira, el comportamiento con Emma Charavicchio y más recientemente la psicofisiología y la neurobiología en años recientes. Samuel nunca interfirió con el desarrollo de esas líneas, trabajó al contrario, las promovió, estimuló muchos de los equipamientos de neuroanatomía, neurofisiología, neurobiología, fueron adquiridos con fondos propios de subsidio de Samuel. Nunca interfirió en las líneas de investigación, nunca pidió nada a cambio, siempre tuvo una actitud positiva y favoreció el desarrollo de las líneas de investigación que uno quisiera. Como discípulos de Talesnico, nunca nos indicó, nunca nos sugirió, nunca nos señaló la posibilidad de que continuáramos haciendo lo que él hacía, nos dio amplia libertad. Eso se aplica a la mayoría, los que hemos trabajado con él, Hugo Carrer, María Terceli, Carlos Dotti, Alfredo Cáceres, todos hicimos absolutamente lo que hicimos. Nunca nos obligó a hacer nada relacionado con su línea de investigación. A lo largo de su carrera, Samuel publicó numerosos trabajos, más de 130 trabajos en revistas internacionales con referato, que se convirtieron y siguen siendo clásicos en la endocrinología y la neuroendocrinología. Fue editor y miembro de editoriales de revistas muy importantes como el Endocrinology, el Neuroendocrinology, el Journal of Endocrinology. Recibió premios nacionales e internacionales. Samuel nunca hizo la tesis doctoral, no hizo la tesis doctoral, pero la Universidad Nacional de Córdoba lo honró con el doctorado honoris causa, el doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba. Con la tarea que realizó se convirtió en uno de los hombres más importantes de la ciencia argentina. Pero más importante que todos estos logros y distinciones, Samuel Talesnic, a lo largo de su carrera y de la dirección del instituto, siguió conservando y acrecentando más las cualidades que motivaron su elección como director del IMMF en los tempranos años de la década del 50 del siglo pasado. Su resiliencia ante las dificultades, su tenacidad inclaudicable, su humildad, sencillez, generosidad y creatividad se hicieron aún más grandes con los años. Fue la obra pionera de Samuel Talesnic la que posicionó a esta institución como un centro de referencia científica a nivel local, nacional, regional e internacional. 30 años después, decía Agustín Cairo, uno de los padres fundadores del Instituto Ferreira del Hospital Privado, y que había sido instrumental en la designación de Talesnic como director del instituto, decía: en la despedida de Samuel como director de este instituto, que sucedió en el año 1985, Talesnic fue director del Ferreira entre 1957 y 1985, decía Agustín Cairo, satisfacción plena. Decía, Samuel hizo una labor enorme, transformándose, convirtiéndose para siempre y por siempre en el alma mater de esta institución. Después de dejar la dirección del instituto, Samuel se fue a su casa. Durante un tiempo se dedicó a la ebanistería, a hacer artesanías, algunas de las cuales ustedes han visto. Pero no dejó la ciencia. Al poco tiempo se sumergió aún más en la neurociencia. Leyó y leyó. Se dedicó a leer muchísimo neurociencia. Él pudo desarrollar, formar una biblioteca fantástica de libros de neurociencia, entre ellos las obras completas de Santiago Ramón y Cajal, a las que le dedicó tiempo de lectura y reflexión. Eso lo llevó a escribir muchos libros, escribió hasta poco tiempo antes de su fallecimiento varios libros de neurociencia que recomiendo a todos los jóvenes que se inician que los lean. Son verdaderas joyitas de la neurociencia en distintos aspectos: desarrollo, transducción de señales, regeneración del sistema nervioso. Lo hizo con pasión y amor, como todo lo que hacía Samuel. Leía porque su hambre de conocimiento,
siempre fue enorme. No quiero dejar de mencionar o terminar esta breve semblanza de Samuel sin mencionar que a lo largo de este fantástico camino Samuel tuvo una compañera extraordinaria que lo apoyó y estimuló en todo. Lía, su esposa, con quien formaron una familia maravillosa de la cual estaba orgulloso y amaba mucho. Sí, sin lugar a dudas, Samuel Talesnik representa lo mejor de un ser humano que vive la ciencia y la vida con humildad, sencillez, generosidad, gran pasión, vocación, dedicación y amor. En estos tiempos tan difíciles, tan ansiados para la ciencia argentina, la imagen de Samuel Talesnik, el ejemplo de Samuel Talesnik, debe ser una guía para todos nosotros, una luz que haga que sigamos luchando con inquebrantable fortaleza para hacer de la ciencia argentina lo que realmente se merece y lo que ha sido una ciencia muy grande. Muchas gracias. Y después del movilizador día de ayer también nos viene muy... Así que hoy es un día de alegría, tanto por recordar a Hussein, a Talesnik y ahora para presentarlo a Mario. Es un gran gusto presentar a Mario Perelló como el disertante de la primera conferencia de Samuel Talesnik. El doctor Perelló es un neuroendocrinólogo internacionalmente reconocido, tal como fue Talesnik. Y en coincidencia con el Día del Investigador Científico, en el que se conmemora al doctor Bernardo Hussein, el doctor Perelló, fue precisamente destacado en el 2020 con el premio Bernardo Hussein, otorgado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Innovación Productiva de Argentina, premio que refleja la trascendencia científica del doctor Perelló. Estos dos condimentos extra hacen muy especial la posibilidad de contar con él para esta primera conferencia Talesnik. El doctor Perelló es actualmente director del Instituto Multidisciplinario de Biología Celular, una unidad ejecutora de CONICET en la Universidad Nacional de La Plata. Es investigador principal de CONICET e investigador del Department of Surgical Science, Functional Pharmacology and Neuroscience de la Universidad de Uppsala, en Suecia. El doctor Perelló se formó en Argentina, es bioquímico de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata, donde también hizo su doctorado, luego de lo cual realizó 12 estancias postdoctorales en Estados Unidos, una en la División de Endocrinology of Brown Medical School en Rhode Island, la otra en la Division of Hypothalamic Research en la Universidad de Texas. Luego de esas estancias postdoctorales de 6 años en Estados Unidos, regresó a Argentina. Se insertó en el sistema científico nacional como investigador de CONICET e inició la formación de un sólido grupo de trabajo en investigación en neurofisiología, precisamente en el Instituto Multidisciplinario de Biología Celular de La Plata, donde, como les dije recién, actualmente es el director. A pesar de su corta edad, el doctor Perelló tiene una muy extensa y fructífera carrera científica. Ya dirigió 6 tesis doctorales, actualmente dirige otras 2, es advisor en otras 2 tesis que se realizan en el extranjero. Todas estas están referidas a aspectos de la función neuroendocrina de la hormona grelina. También fue director de varios becarios doctorales, postdoctorales e investigadores de CONICET. Ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales de la especialidad, fue conferencista en congresos en Estados Unidos, Brasil, Australia, Inglaterra, México y Argentina. Ha sido parte del comité organizador de reuniones científicas nacionales e internacionales.
A lo largo de su carrera recibió varios premios de entidades nacionales e internacionales que lo distinguieron por sus hallazgos en referencia al rol de la grelina, entre los que se destaca el premio Bernardo Hussein, como lo mencioné anteriormente. Actualmente es miembro del comité editorial de varias revistas científicas especializadas en endocrinología, como Frontiers in Endocrinology, Journal of Neuroendocrinology, Frontiers in Endocrinology and Neuroscience, and Frontiers in Neuroscience and Nutrition. A lo largo de su carrera ha recibido en forma ininterrumpida subsidios nacionales e internacionales para llevar adelante su investigación. La producción científica del Dr. Pereló incluye 2 capítulos en el libro referido al rol de la grelina y el control endocrino del balance energético. Ha realizado más de 110 trabajos originales, la mayoría en el campo de la neuroendocrinología, que fueron publicados en prestigiosas revistas tanto de la especialidad como, por ejemplo, Endocrinology, Neuroendocrinology, Journal of Molecular Neuroscience, Molecular Endocrinology, American Journal of Physiology. También en revistas con temáticas más generales y de mucho prestigio, como Journal of Biological Chemistry, Biological Psychiatry, Journal of Neuroscience, Cell Metabolism, Journal of Clinical Investigation and Nature Communications. La relevancia de los trabajos del Dr. Pereló puede apreciarse en las más de 7.000 citaciones que recibieron sus trabajos, y para aquellos que valoran los índices numéricos, el Dr. Pereló tiene un índice H de 47, de acuerdo a la base Google Scholar. La mayoría de los trabajos científicos realizados por el Dr. Pereló se relacionan con la grelina, conocidos por muchos como la hormona del hambre. Y en este punto a mí me gustaría poner mi punto de vista, para aquellos que están fuera del campo, de la relevancia sobre los trabajos, de la relevancia biológica y biomédica de los trabajos que tiene el Dr. Pereló. Como mencioné recientemente, parte de sus trabajos tienen que ver con grelina, la hormona del hambre. Por un lado, para mí esos trabajos se enmarcan en la homeostasis energética. El balance en el equilibrio de ingresos de energía y el consumo de los mismos, o el uso de los mismos, es fundamental para los seres vivos. Y en los animales, esta homeostasis energética implica equilibrar el balance energético proveniente de los alimentos con el uso de ATP y el almacenamiento de energía remanente en depósitos de grasa. Esto se mide fácilmente midiendo el peso corporal. Desajustes en la homeostasis energética en los humanos se asocian con diferentes condiciones, siendo el sobrepeso y la obesidad 2 de ellas que tienen mayor impacto en la salud humana. La obesidad es una patología que afecta prácticamente todos los aspectos de la vida humana, desde el movimiento, la respiración, la vida sexual y reproductiva, y hasta el mismo humor y la vida social. Esto no solo se debe al efecto mecánico del sobrepeso, sino también a que causa alteraciones neuroendocrinas. Está demostrado que la obesidad incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares como la hipercolesterolemia, la hipertensión, las cardiopatías. También afecta y digamos es un factor predisponente a diabetes mellitus de tipo 2, varios tipos de cáncer, como el cáncer de colon, de recto, de esófago, páncreas, pero también de ovario, de endometrio, mama y riñón, patologías respiratorias, enfermedades hepáticas. La importancia de destacar que la obesidad incrementa el riesgo de padecer patologías con la mayor incidencia en la mortalidad de humanos se refleja en los índices que muestra la Organización Mundial de la Salud, donde las patologías que mencioné, muchas de ellas son las principales causas de mortalidad en humanos. Y no solo eso, sino que entre el 2000 y el 2019 muchas de ellas han incrementado aún más su incidencia. Para poner en cifras, la obesidad y sobrepeso. Según datos de la Organización Mundial de la Salud del año 22, el 13% de las personas en el mundo viven con obesidad, y desde el 90 a la actualidad en adultos esa cifra se duplicó y en adolescentes se cuadruplicó. 37 millones de niños menores de 5 años padecen sobrepeso. 390 millones de niños y adolescentes tienen sobrepeso. El 43% de adultos mayores de 18 tienen sobrepeso. Estos son 2.500 millones de personas. Hoy
Obviamente que el sobrepeso y la obesidad son multifactoriales. Tiene que ver el modo de vida, tiene que ver el cambio en los hábitos alimenticios, tiene que ver la industrialización de alimentos, entre muchas otras cosas. Pero también tiene que ver los aspectos que hacen a la problemática de la percepción y el reward que tiene, o sea, la recompensa que tiene el hábito alimenticio y los alimentos. Y en este punto es donde Grelina entra en juego para cubrir uno de los aspectos que es lo que estudia precisamente el doctor Pereló, donde él hizo sus principales hallazgos y sus aportes más salientes en conocer las bases neurobiológicas que subyacen a la percepción subjetiva de dietas apetecibles. Y esto es conocimiento, no solo es útil para comprender el fenómeno global, sino que puede abrir futuras puertas para ofrecer nuevas maneras de abordar esta problemática que obviamente tiene una gran relevancia. Por todo lo expuesto, creo que es importante y estamos muy agradecidos la presencia del doctor Mario Pereló entre nosotros, una vez más agradecido por aceptar ser el primer conferencista de esta nueva instancia científica que estamos abriendo. Así que ahora te toca a vos, te cedo la palabra, pero antes de eso te quiero hacer entrega en nombre del Instituto Ferreira de esta comisión. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que esto... ¿Me escuchan bien o uso el micrófono? No, se escucha bien. Bueno, muchísimas gracias al Instituto. La verdad estoy súper agradecido por esta oportunidad. No conocía al Instituto Ferreira, que el enorme renombre en Argentina. Yo me formé en Argentina, como decía Freddy, y siempre ha sido una referencia, ¿no? en toda mi carrera. Así que estoy agradecido de estar acá, agradecido por esta elección, de estar en esta primera conferencia. Así que agradezco a las autoridades, a la gente que propuso mi nombre. Y también es algo especial para mí el objetivo de esta charla y recordar esta figura de la ciencia que ha sido efectivamente tan importante. Y yo tomé la oportunidad de hacer una pequeña referencia científica. Voy a intentar hablar de ciencia, son épocas difíciles, ¿no?, para la ciencia. Uno no quiere dejar esos problemas de lado, pero me parece que este es un momento como para recordar a la ciencia, hacer hincapié en lo que fue el doctor Taresnik como científico, que definitivamente fue una figura súper relevante y de impacto internacional. Y yo lo conocí afuera, honestamente, eso quería mencionarlo porque para mí fue muy curioso que yo hice mi segundo postdoctorado, como decía Freddy, en Texas, y en Texas fue el lugar donde se mudó McCann, luego de estar en Pensilvania, y porque inició ahí el Instituto de Centros Hipotalámicos, que fue el instituto donde yo fui a hacer un postdoc. Y en una charla sobre la historia de la neuroendocrinología se mencionan estos trabajos de McCann y de Taresnik, que cuando dieron la charla dijeron el argentino Taresnik. Yo estaba como oyente en la charla y la verdad que fue una sorpresa y como un honor escuchar que se hacía hincapié en estos trabajos reviviendo la historia de la neuroendocrinología. Y realmente fueron extremadamente pioneros estos trabajos. Yo quería, desde el punto de vista de la ciencia estrictamente, en ese momento no estaba la concepción de que el hipotálamo podía regular los sistemas hormonales del cuerpo, y estos fueron los primeros trabajos que, haciendo lesiones, no sé cómo marco acá, pero haciendo lesiones en el cerebro, aquí está, haciendo lesiones hipotalámicas,
se empezó a descubrir que haciendo lesiones podían tener efectos a nivel ovárico, y tan pioneros eran estos trabajos que ni siquiera, como mencionaba Pincha, ni siquiera se conocía el organismo en ensayo. Para evaluar lo que estaba pasando en la sangre en estos animales, se hacían bioensayos viendo la actividad de esos plasmas sobre el ovario. Y efectivamente estos trabajos, bueno, pusieron las bases para lo que tenemos ahora nosotros en los libros de fisiología, que tenemos factores hormonales en el neuropéptidos en el hipotálamo, que regulan toda la actividad del eje. Y lo que mostraron estos trabajos fue no solo la producción de esos neuropéptidos, sino que estos neuropéptidos eran regulados por mecanismos de feedback negativo. Las hormonas que se producían en la periferia actuaban a nivel central controlando esos mecanismos. Esto, bueno, es lo que mencionamos siempre, pero a mí también hay una cosa que me parece que es importante de la obra, del trabajo de don Samuel, como le llaman aquí, que es que además de sus contribuciones que hizo afuera, él fue capaz de iniciar sus propias líneas de trabajo y hacer contribuciones que digamos, perpetúan hasta nuestros días. Este es un review que es del 2018, donde se habla de toda la fisiología del aparato gonadal, y si ustedes ven las referencias de esos trabajos, se sigue haciendo referencia a todos trabajos fundacionales, en la parte de cuáles son los circuitos. En realidad no estudió los circuitos, digamos, eran estrategias de hacer lesiones en determinados núcleos del cerebro y después evaluar qué pasaba con la función ovárica. Pero esos trabajos son tan rigurosos y están neuroanatómicamente, digamos, están hechos con una estrategia tan selectiva que realmente sentaron las bases. Ahora sí vinieron los fenotipos neuronales, empezó la optogenética, la farmacogenética y toda la actualización para disecar esos circuitos, pero las primeras identificaciones, por ejemplo, de la amígdala regulando esos circuitos, de los bulbos olfatorios, de las estrías terminales, aquí puse más, por ejemplo, los trabajos con a quien no conozco tampoco, fueron los primeros trabajos que mostraron que el PMB era un regulador del ULTRA4 que producía, que es donde se produce la hormona gonadotrópica. Y es toda una línea de trabajo que además, para mí no es tampoco menor en la ventana de tiempo que se hizo. Estos fueron trabajos que fueron en una línea que él la fue siguiendo durante casi 2 décadas de trabajo, donde fue construyendo ladrillito con ladrillito todo este conocimiento que ahora englobado nos da los sustratos neuronales a esto y que permiten entender, por ejemplo, aquí está por ejemplo hablado cómo la leptina regula estos circuitos que se usa, por ejemplo, para el tratamiento de pacientes anoréxicos, para restaurar los ciclos menstruales, o también, no sé, en pacientes que son hiperactivos, que los deportistas, las deportistas, debería decir, que pierden el ciclo. Toda la base neuroanatómica de esos efectos farmacológicos, digamos, están en estos estudios de ciencia básica que se hicieron en ratas hace 40 años. Así que me parece súper valioso también, y no solo para mí, sino para la comunidad científica que sigue citando estos trabajos. Digamos, mi trabajo es un poquito en la misma dirección, por eso me resulta de alguna forma cercano, en esta idea de tomar una temática de trabajo e intentar, con las herramientas que uno tiene, con la formación y con los recursos que tiene disponible, intentar profundizar en el conocimiento de esa pregunta biológica, en este caso desde el punto de vista de la neuroendocrinología. Nuestro grupo lo que ha estudiado, como mencionaba Freddy, es este sistema, que es un sistema neuroendocrino, si quieren también, que tenemos un receptor que se llama GHCR y tenemos una hormona que se llama la grelina. La historia de este sistema arrancó al revés. Lo que primero se conoció fue el receptor de la grelina, que se clonó en 1996. También yo cuando veía hace un poco digamos, analizando, estuve leyendo bastante de Samuel, de comentarios de otra gente, de su paper, y cómo uno como científico no entra en la ciencia en un momento de la ciencia. Samuel entró en el momento en que todos estos péptidos se estaban descubriendo, o sea, él lo que caracterizó es la función. Después hubo otra gente que los caracterizó, los determinó, y digamos, en el momento que me tocó hacer el doctorado, en el momento que yo empiezo a trabajar en la ciencia, es como un resurgimiento de la neuroendocrinología cuando se empieza a conocer estos neuropéptidos y estos sistemas que controlan el apetito, que controlan el balance energético, y ese es el camino que yo inicio en la ciencia, digamos, por el momento histórico donde me toca entrar en la ciencia.
Este receptor está en el cerebro y eso hizo que mucha gente invirtiera muchos recursos y dinero y en la pituitaria buscando un péptido en el hipotálamo, que también por esta idea histórica, ¿no?, que venía de cómo se regulaban estos sistemas. Por eso fue que llevó varios años, hasta el 99, que se descubrió el ligando de este receptor, que es la grelina, que se descubrió en el estómago y que la gente, un grupo japonés que se dio cuenta que podía estar en el estómago, es por la analogía estructural que tenía el receptor THCR con receptores para hormonas que eran de origen gastrointestinal. La grelina fue siempre compleja de estudiar porque además tiene esta particularidad que tiene un grupo octanoilo, que es la única proteína que se conoce que tiene este grupo octanoilo, y esta hace también difícil estudiarla porque es una modificación postproduccional muy inestable. Así que este es el sistema. Y bueno, ¿y qué hace la grelina? Uno se puede preguntar, ¿verdad? La grelina es muy conocida por sus efectos sobre la ingesta. Aquí es lo que se ve con los perfiles de grelina en sangre a lo largo del día. Para hacer este estudio, lo único que hubo que hacer es que la gente sea muy rigurosa con las comidas. La gente que todos los días almorzaba, de hecho se entrenó, la gente está para este estudio durante una semana, y luego se hizo este sampleo cada una hora, y se ve que antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la cena hay un pico de grelina. O sea, la grelina coincide con los mecanismos de control del apetito, probablemente está relacionado a la iniciación del ingesta. Y además la grelina tiene un poder muy evidente, que probablemente hizo una selección evolutiva que ante situaciones de déficit energético, como probablemente le pasa a la mayoría de los animales que están en la naturaleza, la grelina empieza a aumentar en circulación. Y esto es uno de los factores que interpretamos que hace que el animal busque comida y que ahora, como veremos, regula también los mecanismos de glucemia, por ejemplo, de mantener la glucemia ante la ausencia de ingesta. Estos dos serían como los principales roles fisiológicos de la hormona. ¿Qué pasa cuando a una persona uno le inyecta grelina? Bueno, estos son todos estudios en humanos y como verán son de los principios del 2000. Después que se descubre la hormona, bueno, uno se empieza a preguntar qué hace este péptido cuando uno se le inyecta a la gente. Estimula la secreción de hormonas de crecimiento, de esto es una cuestión histórica del nombre del receptor. Estimula otros ejes neuroendocrinos como el eje hipotálamo hipófisis adrenal, produce vaciado gástrico, aumenta la glucemia también. Estos son todos efectos neuroendocrinos o autonómicos de la hormona, pero tiene este efecto tan particular que aumenta la ingesta de alimentos. Fíjense, estas son las mismas personas que se les inyectó con salina y con grelina, y que todas ellas comen más alimentos. Esta es una de las cosas a mí que me gustó cuando empecé a estudiar la grelina, que es muy robusta para inducir la ingesta de alimentos. Yo venía de trabajar con leptina, por ejemplo, y no tiene esa suerte que cuando uno inyecta con un ratoncito con grelina, el animalito va y come. Cuando son esos comportamientos robustos, es como uno empieza a sentirse más confiado, ¿no?, de los sistemas experimentales. Y luego, en el 2008, cuando yo ya estaba haciendo el postdoctorado, que mencionaba Freddy, aparece este paper, que este paper se hizo con personas que no estaban comiendo, pero sí estaban mirando fotos de alimentos, y lo que se le hacía a la vez era una resonancia magnética funcional para ver qué zonas del cerebro se activaban. Y lo que se veía es que, la grelina no solo regula la ingesta per se, el acto de consumición, consumo, sino que también regula la percepción que tenemos hacia los alimentos. Y las zonas del cerebro que están relacionadas al sistema de recompensa, si la gente estaba inyectada con grelina, tenía una activación de mayor magnitud. ¿Sí? O sea que regula el valor hedónico que uno le da a un alimento. Entonces, un poco poniéndolo en el contexto de lo que decía Freddy, cuando se descubre la grelina, lo mismo pasó con leptina, hubo como un gran optimismo por que manipular estos mecanismos sea una forma de tratar la gente que tiene sobrepeso u obesidad. ¿Qué pasa con la grelina? Porque la grelina, yo les decía, aumenta la glucemia, aumenta la ingesta de alimentos, produce insulinoresistencia, y la grelina en plasma correlaciona con todos estos factores. O sea, esto hacía pensar que, bueno, si uno bajaba la grelina, iba a ser una forma de solucionar el tema de la sobreingesta de alimentos. Y además estaban estos resultados, que es lo que pasa en los pacientes que tienen cirugía bariátrica, dependiendo de los protocolos, o un bypass gástrico, que la grelina se hace indetectable. Pero
Pero ustedes saben que para que una persona llegue a una cirugía bariátrica tiene que tener unos criterios médicos bastante severos, obesidad, masa corporal superior a 32. Entonces, lo que uno decía en este momento es, bueno, quizás manipular la grelina sea una forma farmacológica de tratar a una persona sin tener que llegar a algo tan dramático como una cirugía bariátrica. ¿Qué pasó? La realidad es que hoy no tenemos un tratamiento para tratar la obesidad basado en el sistema de grelina. Hay muchas razones que explican eso. Una cosa que al principio generó ruido, además hubo resultados ahí contradictorios, es que las personas que tienen sobrepeso tienen bajos niveles de grelina. O sea, aparentemente no sería la grelina lo que causa la ingesta de alimento. Hay mayor degradación de la grelina en plasma de las personas. Hay un fenómeno que se da no solo para la grelina, pero sino para todos los sistemas neuroendocrinos, que son la resistencia a las hormonas. Y cuando hay un cambio en los patrones normales de secreción, hay este fenómeno de resistencia, puede ser resistencia a la insulina, a la leptina, a diferentes péptidos. Y en forma más importante, todos los mecanismos que han intentado bloquear la grelina, hay hasta papers que han propuesto la vacuna para grelina, o sea, se genera un anticuerpo contra la grelina y lo que se propone en modelos animales es bloquear la grelina endógena para hacer que la gente empiece a perder peso. Todo esto ha fallado. Entonces, es evidente, digamos, hoy, en el 2024, que hay muchas cosas de este sistema que aún no conocemos y que nos han llevado a estudiarlo en detalle, y que con lo que conocemos hoy, capaz que entendemos un poquito mejor por qué todo este optimismo inicial que había sobre el sistema ha ido cambiando. Y nosotros en el laboratorio, básicamente, como les contaba al principio, desde que yo hice el postdoc estudiando grelina y el valor hedónico de la ingesta, hemos intentado profundizar en cómo actúa el sistema de grelina, su receptor y otras cositas que les iré contando. Y básicamente lo que más hemos utilizado son modelos de ratones, aunque ahora estamos haciendo cosas diferentes con personas, porque bueno, uno puede manipular mucho los ratones, como ya les he contado. Una pregunta que uno se puede hacer en ratones, por ejemplo, que no la podemos hacer en personas, aunque pareciera muy simple, es ver dónde está el receptor de grelina. Este es un cerebrito de ratón, nuestro modelo de estudio, y el receptor de grelina aquí está mapeado por hibridación in situ. Nosotros hacemos mucha neuroanatomía, tomamos el cerebro del ratón y lo cortamos de los bulbos olfatorios de la médula, y se puede ver que el receptor de grelina está donde uno podría predecir, digamos. Está en los núcleos del hipotálamo que regulan los ejes neuroendocrinos, en los núcleos que regulan la ingesta, el núcleo 4, el núcleo paraventricular, está en el hipocampo, ¿sí? Hay grupos de Córdoba realmente que han hecho una contribución súper valiosa en el sistema de grelina, estudiando memoria y estudiando la acción de grelina aquí en el hipocampo, perdón. También, como podíamos imaginar, está en los núcleos de la vía mesolímbica, el sistema de recompensa, las neuronas dopaminérgicas, y está en los núcleos, en las zonas del cerebro que regulan todo el sistema autonómico, ¿sí? En el área postrema, el núcleo del tracto sanitario, el núcleo dorsomediano. Una pregunta que nos empezamos a hacer en el laboratorio en forma casi ingenua, diría yo, es, bueno, ya sabemos dónde está el receptor de la grelina en los ratones. Bueno, ¿dónde actúa la grelina? Les recuerdo brevemente que para que la grelina llegue a su receptor, que está en las neuronas, en la glía eventualmente tal vez, al menos podemos hablar de tres sistemas para los cuales podría acceder. Uno es a través de las fenestraciones que hay en algunos órganos que se llaman circunventriculares, ¿verdad? Que tienen capilares fenestrados que permiten la difusión de las moléculas. Otro sistema, que es un sistema medio olvidado, es la barrera sangre-líquido cefalorraquídeo. O sea, hay moléculas del plasma se filtran en estos capilares fenestrados, pero después tenemos una barrera de células en los plexos coroideos y en otras zonas como los tanicitos que deciden por transitosis qué va a llegar al líquido cefalorraquídeo y qué no, y del líquido cefalorraquídeo luego podría llegar a sus blancos neuronales. Y luego tenemos, bueno, la barrera hematocefálica que sigue conocida. Para estudiar cómo la grelina llegaba al cerebro, nosotros lo que empezamos a usar fueron versiones fluorescentes de la grelina, que básicamente es la molécula de grelina que está medida en un fluoróforo. ¿Sí? Jugamos con diferentes fluoróforos, ahora estamos usando un fluoróforo que yo lo recomiendo mucho, que digamos, florece en el espectro infrarrojo,
Entonces tiene muy bajo ruido, tiene muy buena señal, no necesitamos amplificar la señal con anticuerpos, es muy robusto. Después probamos muchos otros. Básicamente lo que vimos es que la grelina accede al cerebro y se une a todas las zonas del cerebro donde hay capilares fenestrados. O sea, la grelina difunde, este paper lo publicamos anteriormente, que lo publicó otro grupo de Francia con una técnica similar. O sea, las zonas del cerebro que sensan la grelina son las zonas que tienen capilares fenestrados. Una de esas zonas es el núcleo arcuato hipotalámico, que es una de las zonas donde yo les contaba que hay neuronas que controlan el apetito. De forma así muy simplista, aquí tenemos dos grupos de neuronas, unas neuronas que aumentan el apetito y unas que los disminuyen, que son las neuronas que se llaman AGRP, NPY y las neuronas POMC, que a su vez están reguladas entre ellas dos. Una de las cosas que hicimos nosotros en el laboratorio, usando estos animalitos que expresan una proteína verde fluorescente en este set de neuronas, fue inyectarlos con grelina y ver qué neuronas se pintaban con la grelina, unían la grelina, o sea que tenían su receptor, y lo que vimos es que la grelina activa estas hormonas, estas neuronas orexigénicas, y no actúa sobre las anorexigénicas. Estas neuronas realmente son súper potentes para estimular el apetito. Con estudios de optogenética son las neuronitas estas que si uno le pone rodopsina a estas neuronitas y las activa con un haz de luz, el animal va y come. Hay un paper que salió que se llama el ratón zombie, no sé si lo vieron, porque es un ratón que uno a control remoto, controlando el haz de luz que activa estas neuronas, hace que el animal coma o no coma. Realmente es un sistema neuronal súper potente para regular el apetito. Y lo que hace la grelina es va directamente y prende este sistema neuronal. Para estudiar estos sistemas nosotros usamos mucho en el laboratorio esta tecnología, que es la tecnología CRE-LOXP, que es lo que yo fui a aprender ahí a Texas, que básicamente, quizás lo conozcan todos, pero se los menciono brevemente. Nosotros tenemos un gen, el gen que quieran, por ejemplo el gen del receptor de grelina que lo tiene un ratoncito. Nosotros en el laboratorio tenemos unos ratoncitos que tienen el gen del receptor de grelina, pero delante tiene un bloqueador de la transcripción. O sea, el gen está, pero el receptor no se expresa porque tiene esto. Estas son las cosas de la ciencia súper curiosas como se encontraron, y con alguien que no está buscando esto ni pensando en esto terminó desarrollando este sistema. Lo que tenemos en el laboratorio también es un ratoncito que expresa una enzima CRE recombinasa que reconoce estos sitios LOXP y quita el bloqueador de la transcripción. Entonces, solamente las neuronas que nosotros podamos expresar la enzima CRE, que lo podemos usar en un ratón, inyectando un virus, por ejemplo, inyectando la enzima CRE directamente, activamos la expresión del receptor solo en ese subset neuronal. Es una estrategia que ahora ya quedaba hasta casi desactualizada, le diré, porque un reviewer nos dijo, ya publicar los sistemas CRE no es suficiente para mostrar lo que yo les estoy mostrando aquí, que tenemos ratoncitos salvajes, como les decía, fíjense, los blancos son inyectados con vehículos, los animales no comen. Cuando se le inyectan con grelina, comen 10 veces más en un ratito de tiempo muy cortito, en media hora. El animal se abalanza sobre la comida. Tenemos estos ratoncitos que no expresan receptor de grelina, y cuando tenemos receptor de grelina solo en las neuronas AGRP, en PY, estos animales comen. O sea, solo que tengamos receptor de grelina en esta población y que nosotros les inyectemos grelina a los animales, es suficiente para que estos animales coman. Y después usamos otra estrategia en el laboratorio, que también se está usando bastante ahora, que es la farmacogenética. Es una estrategia similar en el sentido de usar este apagado o prendido de la expresión de genes, pero en este caso tenemos unos ratoncitos en los cuales expresarían este receptor, que es un receptor modificado que no tiene ligandos endógenos. O sea, en teoría, digo en teoría porque todo el mundo de los animales mutantes y todo esto tiene todo un submundo que da por una discusión aparte, ¿no? Pero en teoría esto no modifica la conducta del animal, y nosotros, si cruzamos este ratoncito con un ratoncito que expresa CRE en una subpoblación específica, logramos que una población específica de neuronas exprese este receptor. Este receptor en teoría no responde a ninguna molécula endógena, pero si nosotros los inyectamos con CNO, que es un ligando exógeno de este receptor, podemos o activar o inhibir selectivamente este subset neuronal. Y esta estrategia la usamos también para evaluar si las neuronas AGRP eran suficientes para que la grelina actúe en el cerebro o no. Este es nuestro grupo control de ratones, y aquí tenemos un grupo de ratoncitos que cuando le inyectamos CNO inhibimos las neuronas AGRP selectivamente. Y lo que vemos es que la grelina
requiere nuevamente de la activación de estas neuronas para estimular el apetito. Estas son las estrategias que nosotros usamos un poco para ir disecando los circuitos y las zonas de acción de la grelina. Esto es algo que este paper a mí me gusta y lo cuento siempre porque fue algo que surgió, como otras cosas, de la actitud de la persona que hacía los experimentos de estar alerta a los estudios. Porque nosotros estábamos muy acostumbrados a estudiar la ingesta de alimento en la primera media hora, a las 2 horas, porque es cuando, digamos, nosotros hacemos los experimentos en la fase diurna, los animales deberían estar despiertos, pero uno cuando va y los inyecta, a veces comen, a veces no porque no los está despertando, y a veces los animales per se comen, como nos puede pasar a cualquiera de nosotros que tenemos ingesta espontánea. Pero esta persona que hacía el experimento se daba cuenta que la grelina, además de tener este efecto rápido sobre la ingesta de alimento, tenía un efecto que ella lo podía ver 3 o 4 horas más tarde de lo que hacíamos nosotros normalmente el experimento. Y nos pusimos a estudiar esto en detalle, y realmente esto está hecho en jaulas metabólicas. Por ejemplo, en el INVICE no tenemos jaulas metabólicas, hasta donde yo sé en ningún lugar en Argentina hay jaulas metabólicas, lamentablemente. Nosotros lo que hacemos muchas veces colaboramos con gente afuera a quien nos convencemos de que está bueno hacer estos experimentos. Y está porque estudiar la ingesta de alimentos, digamos, uno tiene que ir a manipular, tiene que ir a despertar el animal, tiene que ir a mover la jaula. Entonces, esto realmente el animal no estaba para nada intervenido y pudimos ver que realmente a las 3-4 horas después de alimentar el animal seguía comiendo. Pero acá lo que tenemos, bueno, es un periodo sin ingesta, que es esta zona, porque ahora vamos a ver por qué. Pero el experimento que hizo esta persona, que estaba tan convencida que estaba viendo eso, fue inyectar la grelina en los ratoncitos y le ponía la comida no inmediatamente, sino a la hora, sino a las 2 horas, sino a las 3 horas. Y veía esto, es que cuando uno inyecta grelina a un ratón, el ratón se queda con hambre, o sea, es como que esa activación neuronal permanece y el animalito apenas tiene acceso a comida, hace esa ingesta que el cerebro le está diciendo que haga. Y eso aquí lo vemos poniéndole el pellet a diferentes tiempos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas después de la inyección de grelina. Y aquí lo vemos con la activación de CIFOS. Estos animales son sin alimento, que se ve que el cerebro, el núcleo 4, queda activado 3-4 horas después de que uno le da el estímulo con grelina. Y lo que empezamos también, por digamos, la forma que tenía esta persona, que es Paula Conejo, la primera autora del paper, de prestar atención a los animales y de cuidarse, ella veía que dependiendo cómo estaba el animalito antes de que uno le inyecte grelina, veía la magnitud del fenómeno, cuánta ingesta hacía. Y claro, lo pensamos y era razonable, si el animalito comía un poquito antes de que nosotros inyectemos grelina iba a tener menos ingesta. Entonces empezamos nosotros a querer mimetizar esos estudios fisiológicos. Entonces, bueno, ayunábamos a los ratoncitos 3-4 horas antes y después, por ejemplo, le regulábamos nosotros la glucemia inyectándole glucosa, y lo que se ve es que estos efectos de la grelina se disminuyen, aquí se apagan estos efectos prolongados. Estos son inyectando un análogo de la glucosa, que lo que hace es que el cerebro se haga hipoglucémico, y de esa forma la grelina tiene un efecto más potente. Y lo hicimos también con otras hormonas, por ejemplo con CCK, que es una hormona que se libera después de comer. Si nosotros después de la inyección de grelina y de que el animal comiera un poquito, le